Ha llegado la hora de meditar en la palabra de nuestro Dios, de nuestro Salvador. Y bueno, pues quiero que todos analicemos la escritura, leamos ahí sus palabras. Vamos a leer en 1 Corintios 15, amados hermanos, versículo 58. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 58. Primera los Corintios 15, 58. Dice de la siguiente manera, bueno, esta es una versión más moderna, la versión internacional. Por lo tanto, hermanos, permanezcan firmes y no dejen que nada los haga cambiar. Dice, dedíquense totalmente a trabajar para el Señor. Bien saben que su trabajo no es en vano. Estas palabras, amados hermanos, deben de animarnos, deben de motivarnos a seguir trabajando, hermanos, a no parar en cuanto a la obra de nuestro Dios se refiere. Obviamente, amados hermanos, en este tiempo que estamos atravesando, que estamos pasando de pandemia, de contingencia, bueno, todos sabemos, nadie somos ignorantes en este problema. Y bueno, pues algunas actividades se han reanudado, se han pausado. Apenas en estos momentos algunas se han reanudado. Pero déjenme decirles, hermanos, que la obra del Señor no debe de tener un break, no debe de tener un descanso, un stop, un alto. Voy a volver a leer esta palabra, esta porción. Dice, 1 Corintios 15, 58. Por tanto, hermanos, permanezcan firmes y no dejen que nada, dice hermanos, que nada los haga cambiar. Dedíquense totalmente a trabajar para el Señor. Bien saben que su trabajo no es en vano, ¿verdad? Y ahí termina, hermanos, el versículo y el capítulo diciéndonos que ese trabajo que nosotros hacemos para Dios, para el Señor, no es, amados hermanos, en vano. Es decir, no va a quedar sin paga. Es decir, hermanos, vamos a recibir una recompensa maravillosa allá en los cielos. Entonces, todo esto lo dice el apóstol Pablo, amados hermanos, después de hablarnos, ¿verdad? Si leemos el contexto del capítulo 15, nos habla acerca, hermanos, de la resurrección de nuestro Señor, de nuestro Salvador Jesucristo. Y de hecho, amados hermanos, si nosotros brincamos al capítulo 16 de la primera carta a los Corintios, en el versículo 13, primera a los Corintios 16, versículo 13, ahí da otra exhortación, amados hermanos, nos da otra exhortación. Primera a los Corintios 16, 13, dice, manténganse alerta y continúen. Veamos otra vez la insistencia, dice, continúan, no se detengan. Dice, firmes, continúen firmes en la fe, sean valientes y fuertes. Y todo lo que hagan, háganlo, dice, con amor. Vemos, hermanos, que una y otra vez aquí en estas porciones la palabra de nuestro Dios nos insiste, nos exhorta, nos anima a seguir adelante, a no detenernos, a no parar. Hay muchas cosas que se detuvieron por esta contingencia, amados hermanos, negocios, escuelas. De hecho, las reuniones en algunos lugares, pero dice la palabra de Dios, no paren, sigan, sean valientes. No tengan temor, dice nuestro Dios, porque todo esto tendrá su recompensa. Y luego en el 16, nuevamente, amados hermanos, nos anima a mantenernos alerta y continuemos, dice, firmes en la fe. Seamos valientes y fuertes y todo lo que hagan, háganlo con amor. Entonces aquí expresa, amados hermanos, la confianza. El apóstol Pablo está expresando su confianza, su convicción, su fe para con nuestro Dios. Y esa convicción, amados hermanos, esa fe, esa firmeza, esa valentía que nos exhorta el apóstol Pablo, amados hermanos,
es la que todos y cada uno de los cristianos y cada uno de los hijos de nuestro Dios debemos de poseer, debemos de tener. Bueno, vale la pena decir que en la iglesia de los Corintios, amados hermanos, pues había muchos errores, como lo hay en diferentes congregaciones. Todos tenemos tal vez alguna deficiencia, algo que deba de corregirse. Y en este caso de la iglesia de los Corintios, hermanos, había muchos errores, había algunas dificultades ahí en la iglesia de Corinto, hermanos. Y muchos cristianos del primer siglo, pues aceptaron, hermanos, estas exhortaciones que estamos nosotros aquí leyendo, que estamos aquí, cada uno de nosotros meditando y analizando en la palabra de Dios. Y en el primer siglo esos cristianos las aceptaron, estas exhortaciones, y aún murieron por la fe, ¿verdad? Ganaron por la fe y murieron, como les repito. Y como dijo el apóstol Pablo, bueno, pues esa muerte obedeciendo es ganancia. Esa muerte obedeciendo en la palabra de Dios, morir firmes en la palabra de Dios obedeciendo, ya es ganancia. Pero más sin embargo, hermanos, si nosotros morimos, si nosotros nos vamos en este tiempo, en esta situación que vivimos, el gran temor de la gente, de los seres humanos, es morir. Pero déjenme decirle, amados hermanos, que si nosotros morimos, pero sin, hermanos, o más bien, si nosotros morimos firmes en el Señor, si nosotros morimos en la raya, en cuanto a la obediencia de Dios se refiere, hermanos, pues habrá valido la pena, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Pero por qué es ganancia para Pablo? Bueno, porque él se mantenía firme, hermanos, porque él no daba un paso atrás. Él estaba, hermanos, adelante, él seguía adelante en su camino. Mas, sin embargo, si nosotros, hermanos, morimos desobedeciendo los mandatos de nuestro Dios, si morimos en pecado, pues esa muerte habrá sido, hermanos, totalmente en vano, no habrá valido la pena. Dice nuestro Señor Jesucristo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero esa fe, hermanos, ya sabemos que debe de ser una fe que se mueva, debe ser una fe que obre, no solamente ser un creyente, ¿sí? Entonces, si nosotros morimos sin obedecer a Cristo, hermanos, habrá, ¿verdad? O no habrá valido la pena si fuimos infieles. Pero si morimos ahí en la raya, hermanos, tratando de obedecer a sus mandamientos, habrá valido totalmente la pena cada esfuerzo, cada sacrificio que nosotros hagamos. Para Dios tendrá su recompensa. Cuando nosotros perdemos aquí en la tierra, hermanos, ganamos en el cielo las maravillosas bendiciones. Entonces, esa convicción que expresó Pablo, hermanos, a los Corintios, es la misma que debemos de poseer todos y cada uno de nosotros. Y ya dijimos que había errores en Corinto, pero, bueno, muchos de ellos las aceptaron y aún murieron por esas exhortaciones y esas convicciones. Ahora la pregunta es, hermanos, según estos versículos que estamos nosotros meditando y leyendo, ¿a quién o a quiénes, hermanos, escribió el apóstol Pablo estas exhortaciones? ¿A quiénes? Bueno, vamos a leer la respuesta en 1 Corintios, si nos vamos hasta el principio del capítulo, 1 Corintios capítulo 1, ahí nos vamos a dar cuenta, amados hermanos, para quién o para quiénes son esas exhortaciones. 1 Corintios 1, versículos 1 y 2 dice de la siguiente manera: estimados hermanos, dice, de la iglesia de Dios que está en Corintio, Dios los ha hecho santos por medio de Cristo Jesús, y Él los ha llamado a ser su pueblo santo junto con todos, dice, juntos con todos los que en todas partes confían en el Señor Jesucristo. ¿Para quiénes son estas exhortaciones? Bueno, dice el versículo, junto con todos los que en todas partes confían en el Señor Jesucristo. Si usted confía en Dios, si usted está en la iglesia del Señor,
para usted y para nosotros son esas palabras y esas exhortaciones. ¿Cuáles? De mantenernos firmes, de mantenernos con esa convicción, hermanos, que el apóstol Pablo está hablando. Entonces ahí vemos y encontramos a todos los, o en otra versión dice, a todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice en cualquier lugar donde haya un cristiano, son estas exhortaciones. En cualquier lugar donde usted se reúne, si es miembro de la iglesia del Señor, la iglesia que Él edificó, para usted son estas palabras, usted que me está escuchando en estos momentos. Entonces, hermanos, encontramos ahí a quiénes, para quién y para son estas palabras. Ahora también encontramos al apóstol Pablo diciendo, hermanos, las palabras, hermanos míos, amados. ¿Usted se considera del pueblo de Dios? ¿Usted se considera un miembro de la iglesia? ¿Usted se considera un hermano de Pablo? De ese cristiano que sirvió a nuestro Dios, que entregó su vida a nuestro Dios en alma y cuerpo, hermanos. Ya sabemos todos la entrega del apóstol Pablo. ¿Usted se considera hermano de él en Cristo? Bueno, aquí el apóstol dice hermanos míos y amados. Entonces aquí la palabra hermanos nos indica la comunión, hermanos, la comunión fraternal de los cristianos. Tenemos el mismo Padre, hermanos. Nacimos cada uno de nosotros otra vez en la misma familia. Es decir, hermanos, la casa de Dios, según Juan 3, versículos 3 y 5, dice, y yo os engendré por el evangelio, 1 Corintios 4:15. Somos engendrados por Él, somos hermanos, siendo, dice, renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por, dice, la palabra de Dios, dice, que vive y permanece para siempre. 1 Pedro capítulo 1, versículo 23. Entonces, por eso habla de la hermandad, de la fraternidad, amados hermanos. Por eso somos hermanos, somos una familia espiritual. Llevamos la misma imagen de Dios, hermanos. Y dice la palabra, y revestidos del nuevo, el cual conforme a imagen de lo que, del que lo creó, perdón, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Colosenses 3:10. Somos participantes de la misma naturaleza, es decir, la naturaleza divina, segunda de Pedro 1, capítulo 1, versículo 4. Entonces, por eso somos hermanos. Fíjense lo que nos une, hermanos. Nos une que somos engendrados, que somos renacidos a través del bautismo. Eso es lo que nosotros nos llega, hermanos, a enlazar. No es cualquier cosa. Muchas veces decimos hermano, hermana, de una forma muy a la ligera, ¿sí? Pero no meditamos muchas veces en por qué somos hermanos, por qué yo le llamo a usted hermano, por qué yo le llamo a usted hermana. Sí, bueno, aquí la palabra en estos diferentes versículos nos informa, nos dice cuál es ese vínculo que hay entre nosotros, amados hermanos, y no es cualquier vínculo, sino que dice que es por la palabra de nuestro Dios. Los hermanos, los miembros de la iglesia del Señor, estamos, hermanos, unidos, estamos atados. Hay algo que nos vincula ahí y estamos hablando del amor, Efesios 4, 15 y 16, ¿verdad? Y es algo que nos mantiene permanentemente de esta manera. Dice Colosenses 1:23, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. Entonces, hermanos, hay que tener nosotros esa convicción, esa fe, esa firmeza en lo que nosotros, hermanos, creemos. Dice la palabra de Dios, hermanos, en 1 Corintios 9:26, así que yo de esta manera como corro, dice, el apóstol Pablo, así que yo de esta manera corro, fíjense lo que dice, no como a cosa incierta. Analicemos las palabras de Pablo. O sea, acuérdense que nuestro texto base, hermanos, es de que todo el trabajo que nosotros hacemos para Dios, para el Señor, no es en vano. Y el apóstol Pablo, fíjense la convicción de él. Así que yo de esta manera corro, no como a cosa incierta, hermanos. No como a cosa incierta. De esta manera dice peleo, pero dice no como quien
y hiere al aire, no como tirando golpes al aire, a nada, hermanos. Qué triste que tal vez algún cristiano piense que no sirve de nada venir a la iglesia, a las reuniones, a reunirse con la iglesia, que todo eso no va a tener ningún beneficio. Y de hecho la gente del mundo nos lo dice, nos dice, ¿qué haces ahí, verdad? Reuniéndote cada domingo o entre semana, ¿de qué te va a servir eso? ¿Qué beneficio trae a tu vida todo eso, verdad? Y tal vez algún cristiano pueda decir, bueno, ¿y qué voy a ganar con reunirme tanto? Bueno, dice el apóstol Pablo, él no está tirando golpes al aire, no es incierto lo que él está haciendo. Primero a los Corintios 9:26, por lo cual asimismo padezco esto, mas no me avergüenzo, dice, porque yo sé a quién he creído. Usted, hermano, hermana, ¿sabe a quién ha creído? ¿Sabe para con quién está confiando? ¿Para quién está trabajando? ¿Sabe que todo lo que está haciendo en la iglesia, sus servicios, hermano, sabe para quién es? ¿Por qué lo hace? Bueno, dice el apóstol Pablo, por lo cual asimismo padezco esto, mas no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Y esa convicción la debemos de tener nosotros. Y estoy seguro, continúa diciendo el apóstol Pablo, dice que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Esto lo dice en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 12. Fíjense la palabra que utiliza. Dice que Dios es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. O sea, todo lo que hacemos, hermanos, todo lo que trabajamos, todo eso va a tener su recompensa, no quedará sin recompensa. Pero tenemos que tener esa convicción, porque cuando no la tenemos, amados hermanos, cuando no la creemos de esta manera, pues entonces vamos a dar un servicio deficiente, ¿verdad? Vamos a dejar de evangelizar, vamos a dejar de reunirnos, vamos a dejar de estudiar la palabra, vamos a dejar de orar, etcétera, hermanos. ¿Por qué? Porque nuestra fe está disminuyendo, porque no le estamos creyendo a Dios, ¿verdad? De que todo esto tendrá una recompensa. Mas, sin embargo, si nosotros no dejamos de creer, no dejamos, hermanos, de confiar en estas promesas de nuestro Dios, entonces trabajaremos cada día sin detenernos, sin parar. Dice el apóstol Pablo que Dios es poderoso para guardar nuestro depósito para aquel día. Yo creo que usted se puede dar una idea de esto, del depósito. ¿Qué es esto? Dejar un depósito. Cuando usted va a la tienda, bueno, yo me acuerdo que antes, no sé si todavía, pero a mí me acuerdo que me mandaban a la tienda a comprar un refresco, hermanos, y luego el de la tienda pues me pedía la envase y no la llevaba. ¿Y qué pasaba? Bueno, decía, déjame 10 pesos de depósito. O sea, es algo ahí que me va a asegurar que pues yo no voy a perder ese envase, ¿verdad? Entonces es lo que dice el apóstol Pablo, que Dios es poderoso para guardar ese depósito. Cada trabajo, cada obra que hagamos, hermanos, es un depósito que se va hasta el cielo, de alguna manera, ¿verdad? Para imaginarlo, y que cuando nosotros lleguemos a la presencia de Dios y si trabajamos, bueno, estamos confiados, hermanos, en que todo esto nos será, hermanos, remunerado en aquel día, nos será recompensado. Y lamentablemente hay hermanos que no tienen convicción, hermanos, respecto al plan de salvación de la iglesia, de la santidad, etcétera. Aunque hayan sido miembros, ¿verdad?, por muchos años de la iglesia del Señor. Entonces debemos de estar, hermanos, constantes e inmóviles, no movidos por el temor, hermanos, de los hombres. Vamos a leer Lucas 12, versículos 4 y 5. Lucas 12, versículos 4 y 5. Lucas 12. Versículos 4 y 5. Dice, les digo, amigos míos, que no deben tenerles miedo a los que maten el cuerpo, y después de eso no pueden hacer nada más. Déjenme poner en claro a quién deben temer. Dice, témanle a Dios, quien después de matar el cuerpo, tiene el poder de mandarlo al infierno. Sí, yo les digo, témanle a Él. Me encanta esta versión, hermanos, porque
es muy clara, es muy contundente. Y como dije hace unos momentos, el temor de nosotros y de la gente y de todo el mundo es morir por este virus, por esta enfermedad o por cualquier otra, pero lo que hemos estado diciendo, dice Dios, bueno, no teman a lo que mata el cuerpo, no teman a un virus, no tengan miedo de algún asesino, hermanos, sino a quién debemos de tener miedo, temor, dice a Dios, porque no solamente puede destruir el cuerpo, sino también el alma. Entonces, yo sé que hay temor, yo sé que hay incertidumbre por todo esto que pasa y que muchas veces hasta nos dejamos de reunir por ello, pero hermanos, no temamos a Él, temamos a Dios, que Él es el que nos puede llevar a la vida eterna, o de lo contrario, pues si tememos tal vez más a un virus, hermanos, pues como yo lo he dicho muchas veces, si no morimos por el virus, de todos modos vamos a morir, sea por eso o por otra cosa. Si salimos de esta, excelente, ¿verdad? Gracias a Dios, pero va a llegar un día en que moriremos y tenemos que morir en Cristo, tenemos que morir fieles a nuestro Dios, así que no debemos de ser movidos por el temor de los hombres. Lucas 12, 4 y 5. Tampoco debemos de ser movidos por las acechanzas del diablo. Efesios 6, 10 y 11, hermanos. Vamos a leer lo que nos dice Efesios 6, 10 y 11. Dice Efesios 6, 10 y 11, finalmente confíen en el gran poder del Señor para hacerse fuertes, protéjanse contra los engaños del diablo con toda la armadura que les da Dios. Nuestra lucha, bueno, ya continúa hablando, ¿verdad? No es contra seres humanos, sino contra gobernantes, contra autoridades, contra poderes de este mundo. Bueno, desde el 9 habíamos dicho, ustedes amos, dice, traten bien a sus esclavos, no los amenacen y recuerden que su amo y el de ellos está en el cielo y él trata a todos por igual. El 9 y el 10 ya lo leímos. Entonces, Efesios 6, 9, 10 y el 11. El 11 también por ahí lo leímos o pueden leerlo. Entonces, no movidos por las acechanzas del diablo, dice la palabra, y no movidos por el mundo y sus atracciones y placeres, primera de Juan 2, 15 al 17. Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan 2, 15 al 17 dice, no sigan amando al mundo ni a lo que hay en él. Si alguno ama al mundo es porque no tiene el amor del Padre. Y esto es lo malo del mundo, desear cosas solo por complacer nuestras malas pasiones, dejarnos atraer por lo malo que vemos y sentirnos orgullosos de las cosas que tenemos, pero nada de eso viene del Padre, sino del mundo. Y el mundo está llegando, dice, a su fin, junto con los deseos que hay en él. Pero el que hace lo que Dios quiere vive para siempre, dice la palabra de nuestro Dios, hermanos, no movidos por el mundo, ni por sus atracciones, ni por sus placeres, no movidos por la tristeza, amados hermanos, o el sufrimiento por causa del nombre de Cristo, porque muchas veces ciertamente padecemos, pero dice la Escritura que para que nadie se conmueva, dice, por estas tribulaciones, porque vosotros sabéis que nosotros somos puestos para esto. Primera a los Tesalonicenses 3:3 dice, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Segunda Timoteo 3:12. Si alguien quiere servir al Señor, ciertamente, hermanos, padecerá persecución, pero sabemos y recordemos que nuestra recompensa es grande en los cielos. Debemos de estar creciendo en la obra del Señor siempre, amados hermanos. Dice Apocalipsis 2:5, a la iglesia de Éfeso les dijo, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras.
También en Apocalipsis 2:19 a la iglesia de Tiatira, Jesús, hermanos, les dijo: yo he conocido tus obras y caridad y servicio, pongamos oído, hermanos, y servicio, fe y de tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Entonces ahí nos habla de algo continuamente y que va creciendo, hermanos. No debemos de estancarnos tampoco. Entonces debemos de saber, hermanos, que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y los resultados no nos pueden desanimar, hermanos. Tal vez para encontrar a alguien, a una persona interesada, ¿cuántas puertas hay que tocar? Muchísimas, muchísimas. Ahora, cuando una persona se interesa, muchas veces pues no quiere obedecer el evangelio, tarda mucho, ¿sí? Entonces hay que tocar muchas puertas y de los que se interesen, ¿verdad? Todavía falta que se conviertan, pero esa labor pues le toca a nuestro Dios, al Espíritu Santo. Dice que Él es el que convence de pecado a la gente. Pero imagínense cuántas puertas tenemos que tocar. Y cuando se convierten al cristianismo, ahora todavía falta que permanezcan, porque mucha gente se convierte pero no permanece, hermanos. Entonces, tocar muchas puertas para que salga alguien interesado y para que esa persona interesada obedezca el evangelio. Hay mucha gente que pues no necesita mucho tiempo para obedecer el evangelio, pero hay mucha otra que sí. Ahora, cuando se llegan a convertir, pues muchas veces no permanecen, tal vez permanecen pocas. Y a veces los resultados pues nos pueden desanimar, hermanos, pero recordemos ese galardón y que debemos de dejarlo eso a Dios, a las personas. Algunos no nos hacen caso, algunos no quieren oír, hay muy poco interés entre los oyentes, aún entre hermanos, déjenme decirles, hermanos. Hay muchos hermanos indiferentes a la predicación de la palabra. Y por esta causa, hermanos, a veces nos desanimamos o no estamos firmes o no estamos constantes. Pero, hermanos, no se olvide que el trabajo en el Señor nunca, nunca, hermanos, es en vano. Dice la palabra de Dios en Isaías 55, 10 y 11. Como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve, dice, allá, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Hebreos 6:10, hermanos, dice, porque Dios no es injusto, óigalo bien, Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado a su nombre. Él no es injusto, hermanos. Él no nos dejará sin recompensa. Y en Hebreos 10:35 dice, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande remuneración. Grande remuneración, dice Hebreos 10:35. Y ya para terminar, hermanos, el evangelio hace dos cosas. Salva a los hombres, o dos, les da sin excusa alguna, hermanos. Para Dios somos buen olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente, dice la Escritura, olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Segunda a los Corintios 2, 15 y 16. Entonces, hermanos, la palabra nos exhorta a seguir adelante. La palabra nos dice que no se nos olvide, hermanos, que tenemos un galardón en los cielos. ¿Usted lo cree? ¿Tiene esa convicción? ¿Tiene esa confianza? Entonces, demostrémoslo con el trabajo, no cesando, no parando, continuar. Dios no está en cuarentena, hermanos. El evangelio no está en cuarentena. Tenemos los medios para predicar el evangelio. Podemos, hermanos, así como tal vez interactuamos con nuestros seres queridos por redes sociales, así podemos predicar el evangelio, ¿verdad? No hay excusas, no hay pretextos. Podemos, hermanos, seguir evangelizando, seguir reuniéndonos, seguir alabando a nuestro Señor. Que Dios, hermanos, les bendiga. Vamos a entonar el mismo